Muy buen día, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la lengua como instrumento de cultura. En nuestro grupo repartimos el contenido en 6 partes que abarcarán mis compañeros. Los integrantes son yo, Lauren Barragán, Matías Dender, Heidi Tapia, Kerly Chafla, Raúl Rivera, Dayana Palma y Kazumi Rodas. La lengua como instrumento de cultura es la forma en la que nosotros transmitimos los conocimientos clave. El lenguaje no solo es una forma de comunicación, sino que también nos permite compartir una identidad y raíces históricas. Dentro de este trabajo expositivo, analizaremos las siguientes temáticas con respecto al tema principal, las cuales son diglosia e identidad, variaciones idiomáticas y lingüísticas y lenguas que conviven en nuestro territorio. El Ecuador es un país con una gran diversidad cultural y lingüística, lo que se refleja directamente en la forma en la que hablamos. Las jergas y palabras que utilizamos coloquialmente forman parte de nuestra identidad e historia. La lengua es más que un medio de comunicación, es un símbolo de cultura, tradiciones y raíces históricas. Esta lengua siempre está en constante cambio, cambia con el paso del tiempo a lo largo de la historia. Esta depende de variaciones que le cambian el significado a las palabras para formar jergas coloquiales. Las palabras se acortan. Surgen fenómenos donde una lengua se impone sobre otra, como es el caso de la diglosia y de lo que va a hablar a continuación mi compañero Matías Dender. Y glosia e identidad. La diglosia es un fenómeno en el cual conviven dos lenguas dentro de de un país o, o territorio. Una es considerada super- superior a la otra. En este tipo de sociedades, la lengua materna o indígena suele ser desprestigiada, mientras que otras lenguas con- pusieron no, impuestas o extranjeras que vuelven dominante y de mayor prestigio social. En Ecuador, este fenómeno comenzó con la conquista española, pos-
los conquistadores impusieron el castellano como la lengua del el poder, autoridad, educación y gobierno. Mientras tanto, lenguas como el quichua y, y otras or- originarias fueron desplazadas y, y consideradas in- infer- infer- inferiores. Todo esto ha generado el exterminio progresivo de lenguas o- originarias a que al eh, dejar de transmitirse a las nuevas generaciones, comienzan a desaparecer. La disocia afecta directamente a la identidad cultural, porque cuando una lengua muere, también lo hace la historia, la memoria y la memoria, la
memoria colectiva de un pueblo. Ahora mi compañera Kerly y yo vamos a hablarles sobre las variaciones lingüísticas. Las variaciones lingüísticas son los diferentes usos que adopta un idioma dependiendo de factores como la región, el grupo social, el contexto comunicativo o el tiempo. Dentro de estas se encuentran las variaciones idiomáticas, que son las distintas formas de hablar un mismo idioma, reflejando particularidades culturales y sociales. Estas variaciones permiten que el lenguaje se adapte a diferentes situaciones y comunidades, y forman parte de la identidad de quienes lo usan. Ahora les voy a mostrar ejemplos de el dialecto ecuatoriano que tiene palabras que reflejan la identidad cultural. Pana, que significa amigo, plata, que significa dinero, full, que significa mucho, chévere, que significa agradable, ñaño, que significa hermano o hermana, y men, que significa persona. Algunas de estas palabras, como full y men, provienen del inglés y reflejan cómo ese idioma ha adquirido prestigio y recientemente en el Ecuador. A continuación, mi compañera Kerly les va a dar más características de las variaciones idiomáticas. Otra característica de las variaciones idiomáticas es el acortamiento de palabras o oraciones, con el fin de hablar más rápido y de manera informal. Este uso provoca la pérdida del lenguaje formal. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué? Estoy yendo, estoy yendo. Voy para allá, voy para allá. Está bien, está bien. Estas expresiones se dan más en la juventud para ahorrar más tiempo al hablar. Eh, Estas expresiones se van volviendo poco a poco muy comunes y se van transmitiendo de generación en generación. Ya yo les voy a hablar sobre las lenguas que conviven en nuestro territorio. El Ecuador es un país pluricultural y multilingüe. Actualmente existen 14 lenguas indígenas reconocidas, pero las más habladas son el quechua y el quichua. Aunque todavía están vivas, están en peligro de extinción debido a la fuerza del castellano como idioma dominante. Existen muchas palabras del quichua que ya forman parte de nuestro vocabulario diario, especialmente en la sierra. Algunos ejemplos son guagua, bebé, yapa, añadido o gratis, cancha, terreno de juego, choclo, maíz, chulla, impar. Estas palabras muestran cómo las lenguas ancestrales se mantienen dentro de nuestra identidad y en las expresiones que usamos en la vida cotidiana. Dentro de las lenguas originarias del Ecuador, las que más destacan son el quichua y el quechua, lenguas originarias de los pueblos incas, donde estas lenguas nacieron para transmitir su cultura, ritos religiosos y pasar sus conocimientos. Actualmente se hablan principalmente en las zonas de la sierra y la costa ecuatoriana. Se estima que entre 500.000 a 1 millón de personas aún conservan estas lenguas, transmitiendo conocimientos tradicionales y una profunda cultura oral. Sin embargo, la situación de la diglosia genera en nuestra sociedad que consideremos a estas lenguas originarias como menos útiles. Esto comparado con el español, que tiene mucho prestigio en nuestra sociedad, especialmente en zonas de educación, trabajo y comunicación nacional, mientras que las lenguas originarias se hablan desde un contexto coloquial e informal. Se suelen hablar solo dentro de las comunidades indígenas y no se implementan en sistemas educativos. Pocas veces se transmiten en la comunicación nacional y menos se transmiten en redes sociales. Si esta situación continúa, estas lenguas podrían extinguirse
y convertirse en lenguas muertas, lo cual ya ha pasado antes con lenguas originarias del Ecuador, como lo son el zápara, el caranqui, el andoa y el chono, lenguas que desaparecieron dentro de nuestro territorio debido al desuso de estas mismas. Por ello, es fundamental protegerlas, promover su aprendizaje dentro de la educación y la cultura nacional, ya que estas lenguas guardan los conocimientos y tradiciones de los pueblos originarios de nuestro territorio. A continuación, mi compañera Dayana Palma va a hablar sobre la importancia de todos estos temas que hemos visto en esta exposición. La lengua es una herramienta fundamental para la transmisión de tradiciones, creencias, historia y conocimiento de una generación a otra. Cada comunidad construye una forma única en la que hablar, cómo represente su cultura, su forma de vivir y su forma de ver el mundo. Gracias al lenguaje se conserva el legado histórico y cultural de un pueblo. Sin embargo, si una lengua muere, también con ello muere su forma de identidad, de cultura y su diversidad. Por eso hay que valorar, respetar y promover todas las lenguas del Ecuador. El lenguaje es un puente entre nuestro pasado, presente y futuro como sociedad. A continuación, mi compañera. La diglosia ha afectado a nuestra lengua originaria desde la conquista. El castellano pasó a ser lengua útil para la vida, para trabajar, estudiar y comunicarse a nivel nacional. Además, nuestra forma de hablar va cambiando con el tiempo. Inventamos palabras, cambiamos significado y acortamos expresiones. Y modificamos el lenguaje según su contexto, formal e informal. Esto demuestra que la lengua está viva, se adapta constantemente. El castellano, el quichua y el quechua han mantenido nuestra historia viva a través de los siglos. Mantener estas lenguas activas es mantener nuestra identidad como ecuatorianos y asegurar que nuestra memoria cultural no se pierda jamás. Eso es todo por la exposición. Muchas gracias por prestar atención al trabajo de nuestro equipo.